que se encuentra en estos momentos laborando en la ciudad de Medellín. Para el día de hoy vamos a tener el webinar denominado Manejo Integral de la Corrosión en el ciclo de vida de los activos para el transporte de energía, a cargo del ingeniero Juan Guillermo Maya Montoya. Así que bienvenido, Juan Guillermo, y muchas gracias por tu presentación. No, muchas gracias a ti, Luis, y a la IEEE por la oportunidad pues, de compartir con ustedes esta experiencia que ha sido durante 30 años en el grupo ISA para el manejo integral de la corrosión. Entonces, entremos en materia de una vez. Lo primero es mencionar que la corrosión se presenta en todos los activos expuestos a intemperie generalmente, tanto en líneas de transmisión de energía, como en subestaciones eléctricas, y que es un proceso natural que se da donde todos los materiales, o mejor todos los metales, tienden a devolverse a su estado natural, de cómo los, digamos, aprovechamos nosotros de la naturaleza. Para efectos prácticos es muy importante definir las atmósferas en las que se desempeñan los activos. Existen cualquier cantidad de atmósferas o descripciones de atmósferas, pero como les decía, para efectos prácticos, nosotros en el grupo empresarial tenemos definidos 4 tipos de atmósferas. Uno es el rural, que como vemos en la fotografía de la izquierda se caracteriza por unos bosques muy limpios o unas zonas muy limpias donde no hay contaminantes ni industriales, ni marinos, ni de ningún tipo prácticamente. Y el industrial, donde obviamente pues son las empresas las que arrojan los contaminantes en el aire y nos afectan los activos. También tenemos identificada la atmósfera marina, que son los contaminantes que provienen del mar, y una atmósfera mixta, que es donde se presenta el contaminante marino, con también presencia de algunos productos de la industria. Son 4 atmósferas porque en la experiencia que hemos tenido son muy puntuales las otras atmósferas que nos afectan los activos. Entonces, en términos generales, vamos a hablar durante toda la presentación de estos 4 tipos de atmósferas. También existen, digamos, una agresividad en los suelos que es muy importante, sobre todo para las líneas de transmisión, porque algunas de las torres son cimentadas en estructuras metálicas. Entonces también tenemos que hablar de los suelos y de la agresividad de los mismos, ¿sí? También existe una gama de agresividad en el mismo suelo, unas más, unas menos, ¿sí? Por eso también es importante caracterizarlos. Y vamos, en el transcurso de la charla vamos a ir conversando de estos. Entonces, pues, empecemos por decir lo que es el manejo integral de la corrosión. No es más que una metodología, ¿sí?, que fue diseñada con base en el conocimiento del fenómeno de la corrosión, y que nos ha permitido durante estos 30 años, últimos 20 años, perdón, optimizar costos y aumentar confiabilidad en el ciclo de vida de los activos. Perdón. Para avanzar. Perdón un momento, por favor, que se me bloqueó. Tranquilo, no hay problema. Ahí, está bien. Okay. Está bien, gracias. Bueno, como les venía diciendo, nosotros aquí en el grupo empresarial creamos esta metodología hace aproximadamente 20 años, donde consideramos todo el ciclo de vida del activo. Sin embargo, ahora recientemente, con la llegada de gestión de activos, nos dimos cuenta que había una coincidencia muy grande con este proceso. Así es como dentro de la etapa de creación, operación, de mantenimiento y de renovación, el manejo integral de la corrosión realizaba sus aportes. A continuación vamos a ver entonces cómo.
vemos en cada una de estas etapas cómo ha sido el aporte del manejo integral en cada una de estas etapas del ciclo de vida del activo. Por ejemplo, en este caso, en la creación, nosotros identificamos los riesgos de la corrosión en los activos, haciendo diferentes tipos de evaluaciones y de categorizaciones de la agresividad corrosiva de las atmósferas en las que se encuentran ubicados los activos. Para elaborar la tabla que ustedes ven a su izquierda, nosotros instalamos una serie de testigos a lo largo y ancho de nuestras instalaciones en todo el país y identificamos una velocidad de corrosión de diferentes materiales. Así fue como elaboramos entonces unos criterios de agresividad corrosiva, definimos 7 niveles, como vemos acá. Tenemos uno extremadamente severo hasta uno muy bajo. Esta tabla que ustedes ven acá fue elaborada específicamente para unos perfiles o para unas torres de transmisión de energía, donde lo relacionamos exclusivamente en esta tabla con la cercanía al mar. Entonces, de acuerdo a la cercanía al mar, tenía una velocidad de corrosión y de acuerdo a esta, una expectativa de vida en años. A su derecha ven una tabla que fue elaborada en el año 2013, donde de acuerdo a esta caracterización de agresividad, nosotros ubicamos todos los activos que tenía el Red de Energía del Perú, instalados a lo largo y ancho de su país, y observen cómo, digamos, esta calificación permite visualizar con mucha claridad los activos que están ubicados en las zonas más agresivas. Así pues, vemos, por ejemplo, las torres metálicas, cuántas tenemos en una zona extremadamente agresiva y otra en un ambiente muy severo. Igual los postes de madera y de igual manera los postes metálicos. Esto es muy importante, ¿para qué? Porque así como nosotros aquí tenemos ubicados las torres, podemos también identificar los elementos que están expuestos en ella y poder elaborar, como vemos en esta siguiente diapositiva, una expectativa de vida de los elementos. En la imagen de la izquierda, nosotros queremos mostrar cómo una línea de transmisión se diseña para 50, 60, quizás más años, pero la realidad es que de acuerdo a la zona donde se encuentre ubicada, pues los elementos van a durar más o menos tiempo. En esta imagen podemos ver cómo el desempeño o la vida útil de muchos elementos que componen una línea de transmisión duran menos o hasta 10 años, ¿sí? Mientras que la expectativa que teníamos era que nos durara 30. Esto es simplemente para mostrar que muchos de los componentes, en el caso de una línea de transmisión, son diseñados para que duren muchos años y en realidad nos puede durar hasta una tercera parte de ellos. En la fotografía, en la imagen de la derecha, perdón, podemos ver también, conociendo las agresividades corrosivas en las que están ubicados nuestros activos y las velocidades de corrosión de los metales, podemos identificar cómo, o mejor, la expectativa de vida en años de cada uno de los componentes de las líneas. Estos son, la imagen de la derecha es una gráfica elaborada para Transel casi algunos años atrás para calcular la expectativa de vida de sus elementos y los tiempos de reposición a futuro. Dentro de la etapa de creación, también el MIC hace aportes para definir los niveles de protección de componentes de activos. ¿Qué significa esto? Nosotros, cada que vamos a hacer una inversión o una renovación de algún activo, como por ejemplo en las líneas de transmisión los cables conductores, pues como ven en la imagen de la derecha se ven afectados por la corrosión. Nosotros tenemos algunos casos donde la expectativa de cables, por ejemplo en Perú, que era de 30 años, los cables nos duraron 10, 12 años con unas afectaciones bastante graves por la corrosión. Entonces nosotros en la etapa de creación
hoy en día, con la experiencia que hemos adquirido, ya especificamos algunos elementos que sabemos nos van a ayudar a prolongar la vida de los componentes de las líneas, igual que de subestaciones. En esta imagen, como específicamente de las subestaciones encapsuladas, es muy importante, la estamos colocando aquí a propósito. ¿Por qué? Porque actualmente están muy de moda la instalación de las GIS, debido pues a la escasez que hay de espacio para la construcción y algunas restricciones operativas. Y aquí queremos hacer una mención muy especial porque ¿qué está ocurriendo? Muchos de los fabricantes dicen tener estos equipos protegidos contra cualquier tipo de atmósfera, y eso es cierto. Eso es lo que está ocurriendo, que si nosotros no somos muy cuidadosos al momento de especificar las características de cada uno o la mayoría de sus componentes, vamos a tener problemas en muy corto plazo. Entonces, en el momento en que nosotros vayamos a definir una estructura de estas en una atmósfera corrosiva o muy agresiva, se debe tener en cuenta la opción de protegerla en un cubículo cerrado, o de tener muy claro cuáles son las especificaciones técnicas que deben tener los componentes que van a estar expuestos a estas atmósferas agresivas. Dentro de la etapa de creación, nosotros con el MIC definimos las frecuencias de cambio de componentes de activos. Aquí las imágenes muestran dos desmontes de aisladores. El de la izquierda, aisladores de vidrio desmontados pues porque ya estaban bastante afectados por la corrosión, sobre todo en sus espigos, y en la derecha también aisladores poliméricos que fueron afectados por la corrosión y que tuvieron que ser desmontados en el tiempo. Entonces, nosotros con base en estas experiencias ya podemos decir, dependiendo de la filial en la que nos estamos desempeñando, cuál es la expectativa de vida de esos aisladores en el tiempo para programar las inversiones y las acciones de reposición de estos elementos. También dentro de la etapa de creación, nosotros definimos los tipos de pintura de protección para los activos. Ustedes han visto, sobre todo cuando los activos están ubicados en zonas costeras o muy cerca a las fuentes industriales, cómo se ven afectadas las pinturas por los contaminantes. Realizados unos análisis, nosotros tenemos unos esquemas ya de protección con pintura para equipos inductivos y para líneas de transmisión de energía. Este es un tema bastante polémico, debido a que los fabricantes de recubrimientos pues todos dicen tener la mejor pintura, y la tarea de nosotros es, con base en el costo, el riesgo y el desempeño, pues encontrar la que mejor se acomode a las condiciones en las que van a estar expuestas. Hoy nosotros contamos entonces con una especificación para equipos de patio de subestaciones y con otras para equipos para torres de transmisión de energía, tanto como para protección anticorrosiva como para la señalización aérea de las mismas. Hablábamos ahora también de la importancia de las cimentaciones de las torres, porque este es un rubro bastante fuerte en términos de costos al momento de construir una línea de transmisión. Nosotros para esto también definimos unas características de protección para las cimentaciones en parrilla. Nosotros tenemos definido que una torre va cimentada en concreto o en parrilla de acuerdo a la capacidad portante del suelo o a la agresividad del mismo. Cuando la capacidad portante es suficiente para cimentarla en parrilla, entonces pasamos a lo que es la agresividad del suelo, y con base en esta nosotros definimos unos procedimientos, unas pinturas especiales para proteger las parrillas, además de un tratamiento adicional en el suelo
que se le aporta a la cimentación para bajar un poco la agresividad del suelo e ir ganando en vida útil de la misma parrilla. También en la etapa de creación nosotros definimos unos tipos de aceros inoxidables que podemos utilizar en las atmósferas agresivas. ¿Por qué hubo necesidad de hacer esto? Porque no cualquier tipo de acero funciona, por ejemplo, en las zonas costeras. Los que hemos vivido, digamos, los efectos de la corrosión en la costa y hemos utilizado acero inoxidable, también hemos sufrido los problemas de la corrosión intergranular, que es típica en los aceros inoxidables. Entonces, por eso, nosotros nos vimos en la necesidad de investigar un poco más allá sobre estos aceros y tratar de encontrar el que mejor se desempeñara para evitar este tipo de fallas. Así fue como nosotros hoy tenemos identificado un acero inoxidable bien interesante, es el Duplex 2205. Las imágenes de la fotografía de la derecha muestran algunos prototipos fabricados en ese entonces, pero actualmente ya tenemos fabricadas piezas incorporadas a todo el sistema de transmisión de energía nuestro. Aquí vemos parte de esto, ¿sí? Entonces ya caracterizado, digamos, o encontrado mejor el tipo de acero inoxidable que íbamos a utilizar, pues elaboramos unas especificaciones técnicas para la compra del mismo. No es fácil, sobre todo en los controles de calidad. Hay que hacer mucho énfasis y hay que hacer control en fábrica para poder garantizar que el acero que nosotros solicitamos realmente sea el que nos sea entregado. Aquí en la fotografía, en las dos fotografías de la izquierda, podemos ver cómo se va deteriorando algunos componentes, en el caso de la izquierda, del sistema de aislamiento, ¿sí? Cómo se va deteriorando la caperuza y digámoslo así, la varilla salta chispas. Entonces, como hoy en la fotografía de la derecha, podemos utilizar los herrajes de acero inoxidable con algunos aisladores poliméricos que ya también tenemos caracterizados de muy buen desempeño. También dentro de la etapa de creación, nosotros hemos venido investigando sobre las bondades que pudiera tener el aislamiento polimérico, además recubierto con una goma. ¿Qué ocurre? Como ven en la fotografía de la izquierda, el aislador polimérico actualmente tiene dos problemas. Uno, que lo ataca fuertemente las atmósferas, digámoslo así, contaminadas o corrosivas además, y en la parte de su polímero. Pero adicionalmente las partes metálicas se ven bastante afectadas. Entonces, como comentábamos ahora, los aisladores, pues ya tenemos, digamos, en parte solucionada el tema del acero con el acero inoxidable que tenemos definido. Nos queda entonces qué hacer con la parte de la agresividad sobre el recubrimiento polimérico. Nosotros hoy estamos haciendo ensayos hasta ahora con muy buenos resultados de recubrir el polimérico con una goma comercial, con la idea de pues aprovechar la mayor bondad que tienen estas gomas que se utilizan para el revestimiento de aisladores, ¿sí? Sobre el aislador polimérico, aprovechando, digámoslo así, que tiene el alma en polimérico, pero con la bondad o con la característica adicional que nos pueden suministrar las gomas. Entonces hoy, como vemos en este aislador de la derecha, tenemos un aislador polimérico recubierto con goma, pero además con terminales en acero inoxidable con una expectativa superior a los 20 años. Todavía sigue, como les decía, esto en evaluación, pero hasta ahora con muy buenos resultados. También dentro de la etapa de creación, nosotros hicimos investigaciones para, digamos, encontrar una buena alternativa
a las placas de señalización aérea metálicas, porque encontrábamos que con el paso del tiempo se nos presentaban diferentes tipos de falla en ellas. En algunas se nos desprendía la pintura, en otras se nos borraba los números o el mensaje, en otras obviamente se corroía. Entonces así fue como elaboramos entonces unas especificaciones para fabricar las placas en fibra de vidrio. Hoy tenemos placas montadas con cerca de 10 años con un excelente desempeño, y la expectativa de vida que tenemos de estos elementos supera ampliamente los 30, 40 años. Bueno, todavía en la etapa de creación, están viendo entonces ustedes lo importante que es el aporte del MIC dentro de la etapa de creación. Hay mucho que aportar ahí, porque ahí es donde nosotros podemos hacer mucho por mitigar los esfuerzos de la corrosión. Entonces, continuando aquí dentro de la etapa de creación, nosotros definimos procedimientos, ¿sí?, de aplicación y algunas técnicas para la aplicación de grasas anticorrosivas, sobre todo en las etapas de montaje o de construcción. Más adelante vamos a ver unos casos donde pues, el no tomar este tipo de acciones nos genera unos problemas bastante críticos en algunos activos, con unos riesgos muy grandes de falla con el paso del tiempo. Entonces, producto también de la dinámica, digamos, de todos estos fabricantes de equipos, nosotros nos vimos expuestos a una serie de fallas en equipos relativamente nuevos. Como ven en las fotografías de la derecha, son equipos que nos fallaron, que la pintura nos falló alrededor del año y medio, 2 años, en muchos fabricantes de equipo inductivo. Nos encontramos que pues, la dinámica, como les decía, de estas empresas los llevó a tercerizar la pintura. Cuando ellos lo realizaban, pues tenían muy buen desempeño, pero cuando lo empezaron a tercerizar, nos dimos cuenta que la calidad no era la mejor. Entonces, eso nos llevó entonces a elaborar procedimientos para control de calidad en fábrica, específicamente para las pinturas, y de hecho acompañar para realizar algunos controles de calidad en fábrica. También en la etapa de creación, y muy específicamente en la construcción digamos, de subestaciones y líneas, nosotros elaboramos especificaciones para garantizar la buena calidad de los elementos. En las fotografías de la izquierda ustedes ven, por ejemplo, la conexión de un conector que tuvo unos errores pues bastante graves. Uno de ellos, digamos, el principal, fue que fue instalado un conector de aluminio en un terminal de cobre, el terminal roscado y con mucha superficie expuesta a la atmósfera agresiva. Pues en el corto plazo obviamente se nos presentó el par galvánico, y obviamente pues nos generó un punto caliente bastante crítico que tuvo que ser corregido de emergencia. En la fotografía de la derecha, ustedes pueden ver una fundación de una torre que fue construida con algunos materiales contaminados, con contaminantes marinos, donde pues con el paso del tiempo se nos fue deteriorando y hubo que hacer una reparación bastante costosa a lo largo de esta línea de transmisión. Entonces nosotros, para este tipo de situaciones, tenemos unos controles de calidad establecidos donde hacemos mucho hincapié para evitar estos temas de corrosión a futuro. Ya pasando en la etapa de operación, pareciera que la corrosión no tuviera mucho que aportar en la etapa de creación, de operación de los activos, pero aquí vemos 2 ejemplos simples de ello. A la izquierda vemos un cable bastante afectado por la corrosión, lo que obviamente disminuye su capacidad o su desempeño, y lo que obliga a que la capacidad de ese cable no sea exigida al máximo, porque obviamente no va a tener el buen desempeño. Eso nos puede generar en un sobrecalentamiento del conductor. Y a la derecha, pues
mucha gente conocido el tema del azufre corrosivo en los aceites de los autotransformadores, donde también, digamos, la presencia de este nos obliga a limitar, digamos, la temperatura de operación del equipo. Entonces ahí podemos hacer un aporte como MIC a esta situación dentro de la operación de los activos. Llegamos entonces a la etapa del mantenimiento del activo. De igual manera que en la creación, en la etapa de mantenimiento, es mucho lo que se aporta desde haciendo un manejo integral de la corrosión. En la imagen de la izquierda, ustedes ven, por ejemplo, una silueta que nosotros utilizamos en la capacitación del personal para la evaluación de los componentes de las líneas. De igual manera, existe para las subestaciones la ubicación física de los elementos y la forma de evaluar estos equipos. En la imagen de la derecha podemos ver unos niveles de corrosión que nosotros diseñamos para poder tener claridad de lo que estaba ocurriendo en el activo. ¿Qué ocurría hace 15 años atrás? A nosotros nos llegaba una información de campo con una información muy subjetiva. Nos decían, por ejemplo, que la estructura presentaba una corrosión de color rojizo o de color marrón, pero eso no era un indicador para nosotros de tomar alguna acción. Entonces, eso nos obligó a crear estos 3 grados de corrosión que ven ahí y una condición peligrosa que fue producto, digamos, de ir implementando la metodología. ¿Qué ocurrió entonces? Cuando nosotros elaboramos estos o diseñamos mejor estos 3 grados de corrosión y dimos la instrucción de evaluar las líneas de transmisión de acuerdo a estos 3 niveles de afectación, ¿sí? Empezamos a encontrar también que el personal nos indicaba que además del grado 3 había una condición extremadamente peligrosa y que había que atender la emergencia. Por eso entonces hoy tenemos 3 grados de corrosión en una condición peligrosa. Cuando se implementa esta metodología es normal entonces encontrar este último nivel de deterioro y por eso lo llamamos así y obliga a una desconexión prácticamente inmediata del activo para evitar su falla. También en el mantenimiento nosotros realizamos evaluaciones especiales de corrosión en los activos. ¿Qué ocurre? Como es un proceso lento y paulatino, pues nos siguen apareciendo reportes de corrosión en los activos y por el mismo desconocimiento de las personas recién llegadas, por la rotación de personal o por la misma, digámoslo así, adquisición de compañías nuevas o de nuevos activos, van reportando nuevos problemas. Entonces nosotros como MIC asistimos, realizamos la evaluación, la valoración y definimos las acciones a través de recomendaciones de mantenimiento. Una práctica muy importante que nosotros hoy tenemos adoptada en el grupo empresarial es la protección anticorrosiva de torres de transmisión de energía. Esta actividad es de un alto impacto económico y como tal, entonces nosotros también acompañamos estos procedimientos con algunas visitas eventuales. Obviamente en un comienzo cuando implementamos la metodología, la participación fue muy constante y durante mucho tiempo. Hoy en día se limita prácticamente a visitas esporádicas para ver avances de obra simplemente. Aquí entramos dentro del mantenimiento a una etapa muy importante y es las investigaciones de las fallas. ¿Sí? Nosotros a través de la metodología de los análisis de causa raíz acompañamos los análisis de las fallas y es así como hemos encontrado, por ejemplo,
recientemente en Perú encontramos un tipo de falla que no era muy evidente en el corto plazo, se nos materializó con el tiempo debido a que, como les mencionaba anteriormente, no tuvimos en cuenta un procedimiento de aplicación de grasa especial en, en, en algunas partes de los cables. Lo que ocurrió entonces fue que al realizar la investigación nos dimos cuenta que teníamos un envejecimiento acelerado, envejecimiento no, perdón, un ataque acelerado por corrosión en los terminales del blindaje, como se ve en las fotografías de la derecha, y tuvimos que realizar entonces un procedimiento de reparación que inicialmente se tenía pensado nos podía costar cerca de 6 millones de dólares, pero precisamente con el conocimiento de lo que estaba ocurriendo y de el procedimiento diseñado para mitigar el efecto, pues lo redujimos a solo 450.000 dólares y está en proceso en este momento de recuperación esta anomalía. También nosotros como manejo integral de la corrosión, como grupo, elaboramos soportes técnicos para las reclamaciones por garantía. Esta situación que ustedes observan en pantalla fue un problema bastante crítico que se nos presentó en la zona costera peruana, donde pues, el cable que nos ofreció el fabricante nos decía que tenía la particularidad de que por su forma constructiva era muy resistente a la corrosión. Lo que realmente ocurrió es que a los 8 años de instalado nos presentó lo que ustedes observan en la fotografía de la izquierda y muy en detalle en la fotografía de la derecha. El cable fue severamente atacado por la corrosión, lo que nos generó entonces elaborar un plan de reposición de prácticamente los 2.400 kilómetros de cable que fueron instalados con esta tecnología, ¿sí? Con un costo de instalación inicial que fue de 33 millones de dólares. Entonces podemos ver aquí las implicaciones que tiene el no conocer el tema de la corrosión a profundidad al momento de seleccionar materiales para la instalación de un activo. También entonces, dentro de la renovación, nosotros hacemos recomendaciones para, digamos, el almacenamiento de los activos. En la izquierda ustedes pueden ver como una estructura que fue almacenada inadecuadamente, pues ya está totalmente deteriorada. Se coloca también una imagen en la parte inferior para mostrar cómo debía haber sido almacenada, cómo es antes y cómo es después, ¿sí? Y de igual manera, cómo disponer de los activos que han sido desmontados. Ahí nosotros tenemos un aporte importante como MIC. Y quizás una herramienta muy importante para cualquier compañía también son sus planes de renovación en el tiempo. Nosotros hoy tenemos unos planes de inversión, como se ve en la imagen de la izquierda, unos planes de renovación de aislamiento hasta el 2030, donde en cada año prácticamente sabemos cuáles son las cantidades, obviamente, de qué líneas, dónde debemos hacer las reposiciones. De igual manera, en la imagen de la derecha, cómo vamos a hacer las inversiones de recubrimiento de protección anticorrosiva de torres con una expectativa hasta los años que uno quiera, debido al comportamiento que ya tenemos identificado es de los recubrimientos de las torres. Esto pues finalmente tiene que ver con se ve reflejado mejor en un desempeño de los equipos, tanto técnico como económico. La gráfica es muy clara, pues si aquí estamos hablando de los costos generales de las líneas de transmisión y de las fallas, pues sabemos que el aporte del MIC dentro de este comportamiento es muy alto debido a todo lo que ya les he mostrado, lo que nos ha llevado entonces a que hoy vemos
cómo nuestro desempeño, específicamente en las líneas de transmisión, se ha venido mejorando, ¿sí? Desde 2011 hasta ahora, con el último referenciamiento que tenemos claro en el 2007, estamos ubicados en el cuadrante superior derecho del referenciamiento ITOMS, donde nos estamos evaluando con cerca de 28 compañías en el mundo y hoy como resultado tenemos entonces que estamos ubicados en líneas de transmisión como una de las 3 mejores empresas de este referenciamiento. Bueno, esto era lo que les quería comentar en cuanto a la forma en que nosotros aquí en Intercolombia, o mejor en el grupo empresarial, lo estamos manejando la corrosión y la invitación entonces a que eh, si tienen alguna inquietud al respecto, pues estamos atentos a cualquier inquietud. ¿Alguno de los participantes tiene alguna pregunta? Pueden o mencionarla activando el micrófono o a través del chat. No, Juan Guillermo, creo que no tenemos ninguna pregunta. Muchísimas gracias por tu intervención. Ok, te agradezco mucho. Que estén muy bien, muchas gracias. Les agradecemos a todos los asistentes. Les recordamos que más adelante la grabación de esta exposición se va a subir al Centro de Recursos Multimedia que tiene la Sociedad de Potencia y Energía. La van a poder consultar los miembros de IEEE PES. Y finalmente también los quiero invitar a que nos sigan en las redes sociales para revisar el siguiente webinar que va a ser aproximadamente dentro de 15 días y pues todos los detalles acerca de nuestro evento de IEEE FICE, el cual se va a llevar a cabo en la ciudad de Medellín el mes de diciembre. Toda la información también la van a encontrar a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias, Juan Guillermo, de nuevo. Ok, con mucho gusto. Hasta luego. Hasta luego.